Buenas, el día de hoy hablaremos sobre anatomía radiológica de la pelvis masculina, el cual va a ser evaluado por la doctora Isabel Álvarez y presentado por Juan Monroy. Entre los objetivos tenemos reconocer anatómicamente las estructuras que conforman la pelvis masculina y aprender sobre la importancia de los métodos diagnósticos con el fin de estudiar adecuadamente las distintas estructuras anatómicas. Referencias óseas. El estrecho superior de la pelvis está limitado posterolateralmente por los cuerpos vertebrales, lumbosacros, las articulaciones sacroiliacas y los huesos ilíacos, que se dirigen hacia adelante para terminar uniéndose a las ramas del pubis en la sínfisis del pubis. El anillo óseo está formado por los huesos isquio, ilio y sacro, formando articulaciones de estrecha movilidad. En el plano anterior, el foramen obturador, formado entre las ramas del isquio y el pubis, comunica la pelvis y ambos miembros inferiores. El agujero ciático mayor contiene el músculo periforme, también atraviesa este agujero el nervio ciático y los paquetes vasculonerviosos del glúteo y pudendo. En esta imagen, una reconstrucción volumétrica 3D de la pelvis, podemos observar las siguientes estructuras: sacro, hueso ilíaco, foramen obturador y sínfisis del pubis. Entre las estructuras que podemos valorar tenemos la próstata, vesículas seminales, vejiga urinaria y uretra. Ecografía transabdominal de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria tiene una localización extraperitoneal anterior-inferior a la cavidad peritoneal, posterior a la sínfisis del pubis. Tiene tres capas: la primera, que es peritoneo, que es la celosa que lo recubre; segunda capa adventicia, subserosa, que es el tejido conectivo; y por último tres capas musculares: la longitudinal externa, que es músculo liso; circular media, que es tejido conectivo vascular; y longitudinal externa, que son células planas estratificadas. Su irrigación arterial viene dada por las ramas de la arteria hipogástrica y el drenaje venoso por el plexo vesical y prostático. Presenta en la ecografía un aspecto redondeado cuando está distendida y cuadrado rectangular cuando no está del todo llena. En su visión transversal, el corte longitudinal aparece con forma triangular. El volumen vesical se puede calcular mediante el software que incluye la mayoría de los equipos, o bien manualmente midiendo los tres diámetros: el transversal, el anteroposterior y el longitudinal. En esta imagen, un ultrasonido en escala de Grise en corte transversal y longitudinal, donde se te van a realizar las medidas para realizar el volumen vesical. En las medidas tenemos la medida anteroposterior, la medida transversal y la medida longitudinal. El volumen normal en este caso sería entre 500 a 600 cc aproximadamente. En esta otra imagen, un ultrasonido en escala de Grise en una vejiga posmicción en cortes transversal y longitudinal, donde igualmente se están realizando las medidas para tomar la volumetría, que en este caso no puede ser mayor a 100 mililitros porque si no se considera un residuo posmiccional significativo. La próstata tiene forma cónica con la base craneal hacia la vejiga y el vértice hacia adelante y abajo. Pesa unos 20 gramos y presenta un tamaño de unos 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Está situada debajo de la vejiga, por encima del suelo perineal, por delante del recto y por detrás de la sínfisis del pubis. La uretra posterior recorre el interior de la glándula. En el sector posterior superior de la base se ubican las vesículas seminales, que son atravesadas por los conductos deferentes que conforman los conductos eyaculadores que atraviesan la próstata para desembocar en la uretra prostática a nivel del colículo seminal. Los conductos eyaculadores se acompañan dentro de la próstata de una invaginación de grasa. Su irrigación es dada por la arteria vesical inferior, la hemorroidal media y arteria pudenda. El drenaje venoso anterior por plexos venosos preprostáticos o de Santorini, pedículo lateral, plexos venosos vésicos prostáticos y pedículo posterior, venas seminales. Todos terminan en la vena hipogástrica. En esta imagen, una reconstrucción 3D volumétrica donde podemos observar la próstata, vejiga urinaria. Ecografía transabdominal de próstata.
La ecografía por esta vía es igual de fiable que la transrectal para la determinación del volumen prostático y tiene la ventaja de ser una técnica menos engorrosa, más conocida y difundida entre los ecografistas y mejor tolerada por el paciente. La ecografía suprapúbica es de primera elección en el estudio de la próstata. Exploraremos el tamaño, el volumen, su contorno, su ecoestructura, la posible impronta intravesical del lóbulo medio y la existencia de imágenes en su interior, ya sean quistes o calcificaciones. La próstata está situada en la cara inferior de la pared vesical, su forma es redondeada, su pared es lisa y su estructura normal es homogénea, sin imágenes en su interior. A medio camino entre la vejiga y la próstata podemos visualizar las vesículas seminales siempre que estén llenas. Calcularemos su volumen midiendo el diámetro antero-posterior, transverso y longitudinal. Una próstata normal tiene un volumen inferior de 20 centímetros cúbicos. En esta imagen, un ultrasonido en escala de grises en corte transversal, donde podemos apreciar la próstata que tiene una forma redondeada, paredes lisas y homogéneas, sin imágenes en su interior. De igual manera, en este ultrasonido en escala de grises, en corte longitudinal, donde podemos apreciar la próstata. Ecografía intrarrectal de próstata. Indicaciones: lesión palpable al tacto rectal, valores de fosfatasa elevados, guía para biopsia prostática, seguimiento tras tratamiento de cáncer de próstata, crecimiento prostático, signo sugestivo de metástasis, signo de prostatitis severo y PSA superior a 4. Zonas de la próstata: zona periférica, desde la base de la próstata hasta el ápice prostático, a lo largo de la parte posterior y lateral de la próstata. Zona central: es la parte cónica de la glándula situada por encima del folículo seminal y entre la zona periférica, la uretra proximal y la zona de transición anterior y lateral a la uretra proximal. En esta imagen, un ultrasonido en escala de grises en corte transversal, donde se pueden observar las siguientes estructuras. La próstata con sus diferentes zonas, donde tenemos la zona central, la zona de transición y la zona periférica. Igualmente aquí podemos observar la ampolla de los vasos deferentes. De igual manera, en esta imagen, un ultrasonido en escala de grises en corte sagital, donde podemos observar las siguientes estructuras: vejiga urinaria, uretra prostática, estroma fibromuscular, la próstata con sus diferentes zonas, zona central, zona periférica, ampolla de los vasos deferentes, vesícula seminal. Tomografía de la próstata. Debido a su baja sensibilidad, la TAC no se recomienda rutinariamente para la evaluación de la extensión local del cáncer de próstata o para la valoración de afectación de los ganglios linfáticos. En caso de utilizarse, es importante incluir en el informe los siguientes puntos: dimensión de la próstata, calcificaciones prostáticas, protrusión intravesical, cualquier asimetría del contorno prostático, adenopatías pélvicas o periaórticas y sus dimensiones, aunque las adenopatías subcentimétricas no son específicas para el diagnóstico de metástasis, es importante la documentación exacta del tamaño para el seguimiento oncológico y para la evaluación de la respuesta al tratamiento y presencia de metástasis ósea. En esta imagen, una tomografía simple de pelvis en corte axial, donde podemos observar las siguientes estructuras: cabeza de fémur, acetábulo, pubis pélvico, recto, próstata. Resonancia magnética de próstata. Vamos a poder distinguirla de modo que en imágenes potenciadas en T2 la zona periférica es uniforme, mientras que la zona de transición y central tiene una intensidad de señal intermedia. La cápsula fibrosa va a aparecer como una banda fina con baja intensidad en señal en T2, al igual que la fascia de De Montbiller en la zona posterior. Ambas contrastan con la hiperintensidad de la grasa que rodea la próstata. Al igual que la tomografía computarizada, la resonancia magnética no se recomienda para el cáncer de próstata de bajo riesgo. Puede ser utilizado en pacientes de alto riesgo para la investigación de la extensión local, invasión de las vesículas seminales o metástasis en los ganglios linfáticos. La resonancia magnética proporciona una resolución de los tejidos blandos
mejor que la tomografía computarizada, particularmente cuando la imagen se ve reforzada por el uso de una bombina endorrectal. Sin embargo, la precisión de la resonancia magnética para evaluar la extensión local del tumor primario no es lo suficientemente alta como para ser utilizado de forma de rutina. La resonancia también se utiliza para la evaluación de los ganglios linfáticos pélvicos en determinados pacientes de alto riesgo. Adicionalmente, puede emplearse en pacientes con alto riesgo de afectación ósea. Una de las limitaciones percibidas es la insuficiente cobertura de todo el cuerpo. Sin embargo, ha demostrado cubrir eficientemente la columna vertebral, pelvis y cuello del fémur, que son los lugares predominantes para la metástasis de cáncer de próstata. Los siguientes puntos son importantes para incluir en un informe de resonancia magnética para la evaluación del cáncer de próstata: dimensión de la próstata, presencia de protrusión prostática intravesical y la longitud de la protrusión, cualquier asimetría en contorno de la próstata, cualquier señal anormal o inesperada de la zona periférica o de transición, pérdida del plano graso periprostático, alteraciones de la intensidad de señal en vesícula seminal y cualquier falta de simetría, adenopatías periaórticas o pélvicas con medición. Al igual que la tomografía computarizada, las adenopatías subcentimétricas no son específicas para el diagnóstico de metástasis, pero es importante la documentación exacta del tamaño para el seguimiento oncológico y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Valorar huesos pélvicos y columnas vertebrales. En esta imagen, una resonancia magnética de pelvis en corte transversal en frecuencia T2 de suspensión grasa, donde podemos observar vejiga urinaria, cabeza del fémur, acetábulo, recto y la próstata, donde podemos apreciar de igual manera la zona periférica de la próstata. A continuación hablaremos sobre las siguientes imágenes, que son resonancia magnética en secuencia T2 en corte axial en diferentes niveles, donde podremos observar las siguientes estructuras: vejiga urinaria, vesículas seminales, vejiga urinaria, zona central de la próstata, zona periférica, zona transicional de la próstata, zona periférica, estroma fibromuscular anterior, zona transicional de la próstata, zona periférica de la próstata. Y uretra. En esta imagen, una resonancia magnética en corte sagital en secuencia fase relajación fase spin echo T2, donde se pueden apreciar las siguientes estructuras: vejiga llena de líquido, recto y próstata. Ecografía de las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos bolsillos de membrana lobulada colocados entre la parte inferior de la vejiga y el recto, oblicuamente por encima de la próstata, que hacen que se agregue un líquido a la secreción de los testículos. Tiene unos 7,5 centímetros de largo. La cara ventral está en contacto con el fondo de la vejiga, extendiéndose desde la uretra hasta la base de la próstata. Las vesículas seminales secretan un líquido que contiene fructuosa, prostaglandinas y proteínas de coagulación. La naturaleza alcalina del líquido ayuda a neutralizar el ambiente ácido de la uretra masculina y el tracto genital femenino, lo que de otro modo inactivaría y mataría a los espermatozoides. El líquido secretado por las vesículas seminales generalmente constituye el 60% del volumen del seno. En las siguientes imágenes, ultrasonido en escala de Grise por vía transrectal en corte transversal, donde se pueden observar las siguientes estructuras: vejiga urinaria, vesículas seminales, vejiga urinaria, vesículas seminales como estructuras alongadas y sectadas y ampolla de los vasos deferentes. Uretra masculina se divide en uretra anterior y posterior. La uretra anterior, desde el meato hasta el margen inferior del diafragma urogenital, está rodeada por el cuerpo esponjoso. Uretra peniana, la porción más distal, presenta unos repliegues que forman una zona de mayor calibre que en la fosa navicular de aproximadamente
1.5 centímetros. Uretra vulvar, la porción proximal, presenta un calibre mayor que el resto de la uretra, formando la fosa intravulvar, y aproximadamente a esta existe un estrechamiento cónico leve a nivel de la unión bulbomembranosa llamado cono. En la uretra anterior se sitúan las glándulas periuretrales del Litre, predominantemente en el margen dorsal, tanto en la uretra peniana como la vulvar. Las glándulas de Cooper son dos pequeñas glándulas de tamaño de un guisante que se encuentran a la altura de la uretra membranosa y que a través de dos pequeños conductos abocan su contenido en la fosa intravulvar. Uretra posterior. Uretra prostática es la continuación de la uretra del cuello vesical. Tiene una longitud aproximada de 4 centímetros y transcurre a lo largo de la línea media de la próstata. En la porción más anterior es la porción de la uretra de mayor calibre y más dilatable. En la región posterior de la luz de la uretra prostática existe un relieve denominado cresta uretral. En la porción central de la cresta se encuentra una eminencia llamada folículo seminal, el cual tiene tres orificios: uno central que va a pasar a una estructura de fondo de saco, el utrículo prostático, el cual es un vestigio remanente del conducto mulleriano, dos laterales que son las desembocaduras de los conductos eyaculadores. Uretra membranosa. Abarca desde el vértice prostático hasta el margen inferior del diafragma urogenital. Tiene una longitud de 1.5 centímetros. La uretra atraviesa el suelo pelviano entre el margen posterior del ligamento transverso del perine y el músculo transverso profundo del perineo, adhiriéndose a estas estructuras y pudiendo sufrir una lesión en caso de fractura de pelvis. En esta imagen, una uretrografía retrógrada donde se puede apreciar la uretra peniana, la uretra vulvar, la uretra membranosa, la uretra prostática y la vejiga urinaria. En la siguiente imagen, una uretrografía retrógrada donde se puede observar la siguiente estructura: uretra peniana, uretra vulvar, de calibre normal sin evidencia de área de estenosis. En la siguiente imagen, una cistouretrografía michonal donde se puede observar uretra prostática y uretra membranosa sin alteraciones. Artículo de actualización. El artículo sacado de la revista argentina de urología, el volumen 83 del año 2018, titulado Biopsia de próstata transrectal bajo guía ecográfica y función con resonancia magnética, experiencia inicial en pacientes con biopsia previa negativa. Objetivo: analizar la performance diagnóstica de la punción de la biopsia prostática guiada mediante ecografía con función de imágenes de resonancia magnética para la detección del cáncer de próstata en pacientes con biopsia previa negativa, dando como resultado que de un total de 40 pacientes, 25 cumplieron los criterios de inclusión. La biopsia prostática transrectal guiada bajo ecografía con función de imagen de resonancia magnética presentó una sensibilidad del 90% en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo, mostrando una mejoría en la detección de un 20% respecto a la biopsia randomizada. Pacientes de 71 años de edad con biopsia randomizada previa negativo y elevación persistente de PSA, se realizó resonancia magnética nuclear multiparamétrica de próstata. En esta imagen, una resonancia magnética en corte axial en frecuencia T2, donde se identifica área hipointensa sin límites evidentes en zona transicional anterior derecha. De igual manera, en esta imagen, una resonancia magnética en secuencia de difusión, donde se observa una restricción periférica. En esta imagen, una resonancia magnética en corte axial en secuencia MAP-ADC, donde se evidencia una restricción periférica. De igual manera, en esta imagen, una resonancia magnética en corte axial en secuencia T1 dinámico con contraste en fase temprana, donde se evidencia un TN realce precoz,
Todos estos hallazgos, obviamente hablados, categorizados como un PIRAT-4. En la siguiente imagen, un ultrasonido en escala de grises, donde se puede observar el target de la lesión en este círculo azul y la aguja de biopsia. De igual manera, en esta otra imagen, una resonancia magnética en corte axial, donde se puede observar el target de la biopsia en este círculo azul y la aguja de la biopsia. La anatomía patológica mostró adenocarcinoma de próstata según escala de Gleason 7. La biopsia randomizada del resto de la glándula identificó el tejido prostático benigno. Como conclusión, la experiencia inicial en la institución de la biopsia de la próstata transrectal guiada por ecografía y con función de imagen de resonancia magnética presentó un alto performance en la detención de cáncer de próstata con una sensibilidad del 90% y mejoría del 20% de la detención de los cánceres de próstata respecto a la biopsia randomizada, especialmente en zonas que no son biopsiadas regularmente por este último procedimiento, tales como la zona anterior y el estroma fibromuscular. Muchas gracias por su atención y espero que este seminario haya sido de su agrado.